Hola, bienvenidos a Código Conspiración, el lugar donde revelamos los secretos ocultos, las verdades prohibidas y los misterios que desafían la historia oficial. Comencemos. ¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre el bien y el mal estuviera equivocado? Antes de que el tiempo comenzara, una batalla cósmica se desató en los cielos. En su centro estaba Jesús, sabiendo lo que estaba por venir. Vio la rebelión de Lucifer antes de que sucediera. Pudo haberla detenido, pero no lo hizo. Porque, la respuesta sacudirá tu comprensión del libre albedrío, el mal y el plan de Dios hasta la médula. Prepárate para un viaje que desafiará tu fe y abrirá tus ojos a una verdad poderosa. Todo comienza con una pregunta que probablemente nunca te has planteado. La verdad sobre el papel de Cristo en la guerra celestial no solo es asombrosa, es transformadora. El cielo era un espectáculo magnífico. El aire brillaba con luz dorada y voces angelicales llenaban la atmósfera. Entre todos los ángeles, Lucifer destacaba. Su belleza era incomparable, sus alas resplandecían como gemas pulidas. Dios lo había hecho perfecto, dándole sabiduría y poder sin medida. Pero dentro de Lucifer, algo comenzó a cambiar. Al principio, solo era un pequeño sentimiento de descontento. Ya era el ángel de más alto rango justo al lado de Dios. Pero al contemplar el trono del Todopoderoso, comenzó a preguntarse, ¿por qué no puedo sentarme allí? Pensaba, ¿acaso no soy lo suficientemente hermoso, sabio, poderoso? Estas ideas no surgieron de golpe. La caída de Lucifer fue un proceso lento y gradual. Al principio, rechazaba estos pensamientos, sorprendido por su propia audacia, pero continuaban regresando, cada vez más fuertes. Dios le había dado a Lucifer autoridad sobre los otros ángeles. Era su líder, su ejemplo brillante, pero ahora esa posición le parecía insuficiente. Comenzó a ver a los otros ángeles como seres inferiores. ¿Por qué debería inclinarme ante alguien?, se preguntaba. Incluso ante Dios, a medida que el orgullo echaba raíces en el corazón de Lucifer, su relación con Dios cambió. La cercanía que una vez compartieron comenzó a sentirse como una carga. Comenzó a resentir al ser que lo había creado y amado más. Aquí está la parte impactante. Dios lo sabía, vio la oscuridad creciendo en el corazón de Lucifer mucho antes de que se manifestara en rebelión, y, sin embargo, permitió que sucediera. Porque, mientras Lucifer tramaba su rebelión, Jesús no solo observaba. Estaba trabajando en un plan que abarcaría milenios, llevando finalmente a la cruz y a la derrota del pecado y la muerte. Piénsalo así, Jesús es como un autor escribiendo una historia. Conoce a cada personaje, cada giro y vuelta desde el principio hasta el final. Sabía sobre la caída de Lucifer, sobre la tentación en Edén, sobre su propio nacimiento en Belén. Lo vio todo, y aún así dejó que el orgullo de Lucifer creciera, no porque fuera incapaz de detenerlo, sino porque tenía un propósito mayor en mente. El plan de Dios no era solo reactivo respondiendo a la rebelión de Lucifer, era proactivo, puesto en marcha antes de la creación del mundo. Como dice Efesios 1:4, porque nos escogió en él antes de la creación del mundo para ser santos y sin mancha delante de él. Así que mientras Lucifer caía, Jesús se preparaba. Estaba sentando las bases para una historia de redención que resonaría a través de la eternidad. Pero, ¿por qué crear a Lucifer si sabía que esto sucedería? Es porque Dios valora el libre albedrío. No creó robots o marionetas, sino seres con la capacidad de elegir amarlo libremente. Y con esa libertad viene el potencial de rebelión. La caída de Lucifer no fue un fracaso en el plan de Dios. Fue una parte trágica pero necesaria de una historia mucho más grande. Una historia de amor, redención y victoria final. Mientras Lucifer conspiraba en las sombras, un poder mayor esperaba. Jesús, el Hijo Eterno, conocía cada movimiento antes de que se hiciera. Pero, ¿por qué no actuó? La respuesta revela un plan más intrincado de lo que podríamos imaginar. Antes de que el tiempo mismo comenzara, Jesús existía en perfecta unidad con Dios el Padre. Colosenses 1:16 de la mañana nos dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Esto significaba que Jesús tenía autoridad suprema sobre todo en la creación, incluidos los ángeles. A medida que el corazón de Lucifer comenzaba a alejarse de Dios, Jesús observaba. Vio el orgullo crecer, el deseo de poder echar raíces.
y sabía exactamente a dónde llevaría. Jesús sintió el dolor de la traición, pero permaneció en silencio. ¿Por qué? Porque Jesús estaba jugando un juego largo que Lucifer no podía comprender. Como un maestro del ajedrez, veía movimientos mucho más allá del momento presente. El conocimiento de Dios va más allá de solo saber lo que sucederá. El Salmo 139 en 2-4 dice: Tú sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, percibes mis pensamientos desde lejos. Disciernes mi salir y mi acostarme, estás familiarizado con todos mis caminos. Antes de que una palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la sabes completamente. Antes de que Lucifer siquiera tuviera su primer pensamiento rebelde, Jesús ya lo sabía. Ya había planeado cómo usarlo para algo mayor. Apocalipsis 13:8 habla del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Esto sugiere que el plan de salvación de Dios a través del sacrificio de Jesús se puso en marcha antes de que el mundo fuera creado. Así que mientras Lucifer pensaba que estaba tomando sus propias decisiones, en realidad estaba jugando directamente en el plan maestro de Dios. Un plan que llevaría finalmente a la derrota del mal y a la redención de la humanidad. Jesús sabía que aplastar la rebelión de Lucifer inmediatamente no resolvería el verdadero problema. No abordaría el tema del pecado y el libre albedrío. No proporcionaría una manera para que la humanidad se reconciliara con Dios. Así que eligió un camino más difícil, un camino que lo llevaría desde las glorias del cielo hasta la humillación de la cruz. Un camino que le permitiría derrotar al mal no a través del poder bruto, sino a través del amor sacrificial. Mientras la rebelión de Lucifer se gestaba, Jesús ya miraba hacia adelante. Vio más allá de la caída, más allá del diluvio, más allá de la cruz hasta la victoria final que estaba por venir. Vio a ti y a mí reconciliados con Dios, nuestros pecados perdonados. Pero, ¿y si la rebelión de Lucifer no fuera solo un problema a resolver, sino una parte crucial de un diseño más grandioso? La respuesta podría sorprenderte: la partida de ajedrez cósmica. A medida que la partida de ajedrez cósmica entre Jesús y Lucifer estaba a punto de comenzar, el destino de toda la creación pendía de un hilo. Jesús, en su infinita sabiduría, ya había dispuesto el tablero mucho antes de que Lucifer hiciera su primer movimiento. La rebelión en el cielo no fue una sorpresa para Dios. Era parte de su plan desde el principio. La soberanía de Dios es tan vasta que incluso el mal más oscuro no puede escapar de su control. No causa el mal, pero puede usarlo para el bien. Jesús, de pie a la derecha del Padre, veía más allá del conflicto inmediato. Su mirada estaba fija en una victoria tan completa que sacudiría los cimientos de la realidad misma. Cada esquema que Lucifer pudiera idear, Jesús ya lo había contrarrestado. Es como jugar al ajedrez contra alguien que puede ver cada posible movimiento que podrías hacer 1000 trillones de pasos por delante. El plan del Hijo de Dios se extendía a lo largo de la eternidad, intrincado más allá de nuestra imaginación más salvaje. Cada hilo de la historia, cada vida, cada elección, todo parte de un tapiz tan vasto que apenas podemos vislumbrar sus bordes. En el centro de todo, la cruz. El momento en que todo cambiaría. Lucifer, cegado por el orgullo, no podía ver la verdadera naturaleza del juego. Pensó que estaba superando a Dios mismo, pero su arrogancia fue su caída. Cada acción que tomó, pensando que estaba oponiéndose a Dios, en realidad estaba jugando directamente en las manos de Jesús. ¿Por qué permitiría Jesús que esta rebelión ocurriera en absoluto? La respuesta revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Lo permitió porque sabía que a través de este conflicto surgiría un bien aún mayor. La guerra en el cielo fue sobre ti y sobre mí, sobre el libre albedrío, el amor y la verdadera naturaleza del bien y el mal. Jesús vio cómo incluso las peores acciones de Lucifer podían ser usadas para traer un bien supremo. Piensa en José en la Biblia. Sus hermanos lo vendieron como esclavo con la intención de hacerle daño, pero años después José les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. La cruz de Jesús es el ejemplo supremo, el peor acto de maldad en la historia. El asesinato del Hijo de Dios sin pecado se convirtió en el medio de salvación para toda la humanidad. Como dice Hebreos 2:10, al llevar a muchos hijos e hijas a la gloria,
Convenía que Dios, para quien y por quien existe todo, perfeccionara al autor de su salvación por medio del sufrimiento. La soberanía de Dios es tan completa que incluso los momentos más oscuros de la historia sirven a su plan supremo. Esta partida de ajedrez cósmica revela la profundidad de la sabiduría de Dios y la naturaleza imparable de su amor por nosotros. La caída del lucero de la mañana. La partida de ajedrez cósmica entre Jesús y Lucifer estaba a punto de alcanzar su clímax. Esto no era solo una batalla cualquiera, era una guerra que sacudiría los mismos cimientos del cielo. En un momento que cambiaría todo, el descontento de Lucifer finalmente se desbordó en abierta rebelión. Su orgullo había crecido tanto que creyó que podía derrocar a Dios mismo. Lucifer no estaba solo en su traición, había estado susurrando sus pensamientos venenosos a otros ángeles y ahora un tercio del ejército celestial estaba con él, listo para librar la guerra contra su creador. Los cielos del cielo, una vez llenos de paz, ahora crepitaban con la energía de un conflicto inminente. En un lado estaba Lucifer y sus seguidores, rostros torcidos de orgullo y rabia. En el otro, el arcángel Miguel lideraba a los ángeles fieles de Dios, expresiones resueltas y determinadas. Luego, el cielo estalló en caos. El choque de armas angelicales resonó a través de los reinos celestiales. Luz y oscuridad chocaron en un espectáculo de poder. Destellos brillantes iluminaron el campo de batalla mientras las espadas angelicales chocaban. El aire mismo parecía temblar con la fuerza de su combate. Jesús, el Hijo Eterno de Dios, observaba mientras el conflicto se desarrollaba. Vio cada golpe dado, cada ángel que caía. Su corazón dolía con cada momento. Estos no eran solo seres aleatorios para él. Eran su creación, amados desde antes que el tiempo comenzara. A medida que la marea de la batalla se volvía contra Lucifer y sus rebeldes, Jesús fue testigo de su caída de la gracia. Apocalipsis 2:7-9 describe este momento. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no fueron lo suficientemente fuertes, y perdieron su lugar en el cielo. En ese instante, Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y del hombre. Su belleza se corrompió, su luz se extinguió. Mientras caía, arrastrando a sus seguidores con él, un nuevo capítulo en la lucha cósmica comenzó. Pero, ¿por qué no detuvo Jesús esto? Sabía qué sucedería, pudo haber prevenido todo el dolor y sufrimiento que seguiría. La respuesta revela una verdad profunda sobre el plan de Dios y la naturaleza del libre albedrío. Jesús valora algo más que la paz en el cielo. Valora el libre albedrío, la capacidad de elegir, de amar libremente, está en el núcleo de lo que significa ser creado a imagen de Dios. Si Jesús hubiera destruido a Lucifer al primer signo de rebelión, habría estado imponiendo la obediencia a través del poder, no del amor. En cambio, Jesús permitió que la rebelión se desarrollara. Dejó que Lucifer y los otros ángeles tomaran su decisión, aunque sabía las consecuencias desgarradoras. Esto no fue una debilidad de parte de Jesús. Fue un acto de amor profundo y respeto por el libre albedrío de su creación. Al permitir esta rebelión, Jesús preparó el escenario para una demostración aún mayor del amor de Dios. La caída de Lucifer fue solo un movimiento en un plan mucho más grande. Un plan que llevaría finalmente a la cruz y a la redención de la humanidad. El jardín y la serpiente. La guerra en el cielo había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. En un jardín exuberante en un planeta joven, el mal estaba a punto de golpear en el corazón mismo de la creación de Dios. Pero, ¿por qué permitiría Jesús que esto sucediera? Satanás, aún dolido por su derrota en el cielo, vio una oportunidad. Se deslizó en el mundo perfecto que Dios había creado, con los ojos fijos en un nuevo objetivo, la humanidad. Estos seres frágiles hechos a imagen de Dios estaban a punto de enfrentar una prueba que no podían entender. Las mentiras de la serpiente en el jardín reflejaban su propia rebelión. Cuestionaba el mandato de Dios tal como había cuestionado su autoridad en el cielo. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer de ningún árbol del jardín?, preguntó a Eva, su voz llena de duda. Eva vaciló, pero la serpiente continuó presionando. No morirán, siseó, porque Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal.
Esta tentación reflejaba la propia caída de Lucifer. El deseo de ser como Dios, que lo había corrompido, ahora amenazaba a la humanidad. Adán y Eva extendieron la mano, tomaron el fruto y todo cambió. Jesús observó cómo el pecado entraba en su mundo perfecto. Pudo haberlo detenido con una sola palabra, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque esta tragedia desempeñó un papel crucial en su gran diseño. El corazón del Hijo de Dios se rompió por su amada creación. Había formado a Adán y Eva con sus propias manos, les había dado aliento de vida, había caminado con ellos en la frescura del día. Ahora, en un instante, esa relación perfecta se había roto. Pero incluso en este momento oscuro, la esperanza brilló. Génesis 3:15 de la mañana nos da una pista de lo que estaba por venir. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Este versículo, conocido como el protoevangelio o primer evangelio, era una promesa. Significaba que aunque el mal había entrado en el mundo, no tendría la última palabra. La descendencia de la mujer, Jesús mismo, un día aplastaría la cabeza de la serpiente. La caída de la humanidad preparó el escenario para el mayor acto de amor que el universo jamás vería. Jesús, en su infinita sabiduría, eligió desplegarlo. Sabía que a través de esta caída, podría demostrar la profundidad de su amor de una manera que sacudiría los cimientos de la realidad. Esto no significa que Dios cose el mal, más bien muestra su capacidad para sacar bien incluso de las peores situaciones. Es como si estuviera jugando al ajedrez mientras todos los demás juegan a las damas. Ve movimientos que ni siquiera podemos imaginar. ¿Cómo habría sido la historia diferente si Adán y Eva hubieran resistido la tentación? Nunca lo sabremos, pero sí sabemos que el plan de redención de Dios se puso en marcha desde el principio. La cruz, el jaque mate de Dios. El momento había llegado. Satanás pensó que había ganado. Jesús, el Hijo de Dios, colgaba de una cruz romana, golpeado y ensangrentado. El plan del enemigo parecía estar funcionando perfectamente, pero lo que Satanás no sabía era que esto era exactamente lo que Jesús había estado esperando. Desde antes de que el tiempo comenzara, Jesús había estado planeando este momento exacto. La cruz no fue solo una respuesta al mal, fue el plan maestro de Dios desde el principio. Pero, ¿por qué elegiría Dios un símbolo tan brutal como su jaque mate? La cruz se trataba de transformar la naturaleza misma del mal. Jesús asumió todo el peso de toda la oscuridad que había comenzado con la rebelión de Lucifer. Cada acto de orgullo, cada momento de traición, cada pecado cometido por la humanidad, Jesús lo soportó todo. Jesús derrotó a Satanás a través del amor sacrificial. Fue un movimiento tan inesperado que sacudió los cimientos del infierno mismo. Imagina la cara de Satanás mientras su supuesto triunfo se desmoronaba ante sus ojos. El apóstol Juan nos dice que, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8b. Este fue el momento en que ese propósito se cumplió de la manera más extraordinaria posible. Recuerda la promesa que Dios hizo en el jardín del Edén. Dijo que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Bueno, este fue ese momento. El mismo acto destinado a destruir a Jesús se convirtió en su mayor triunfo. La cruz, un símbolo de vergüenza y derrota, se transformó en la victoria suprema. La muerte de Jesús fue solo el comienzo. Su resurrección deshizo todo el daño que había comenzado en Edén. El poder del pecado y la muerte se rompió. Se estableció un nuevo pacto, ofreciendo esperanza a toda la humanidad. De repente, la rebelión de Satanás adquirió un nuevo significado. Lo que él pretendía para el mal, Dios lo usó para una demostración aún mayor de su gloria. Es como dijo José a sus hermanos en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para lograr lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. La cruz se convirtió en el campo de batalla cósmico donde Jesús derrotó al mal de una vez por todas. Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no ve. Jesús no solo conquistó el mal, lo transformó. El mismo mal dirigido a él se convirtió en el medio para el bien supremo y la redención de la humanidad. Cuando Jesús pronunció su palabra final en la cruz, tetelestai, que significa consumado es, no estaba admitiendo derrota.
estaba declarando victoria. La batalla contra el mal había sido ganada. La muerte misma había sido conquistada. Esta no fue solo una victoria para Jesús. Fue una victoria para todos nosotros. A través de su sacrificio, Jesús proporcionó un camino para que la humanidad fuera redimida y restaurada. Abrió la puerta para que nos reconciliáramos con Dios, mostrando su gloria en el proceso. La cruz no se trataba solo de lidiar con el pecado pasado. Se trataba de establecer una nueva realidad para el futuro. El sacrificio de Jesús puso en marcha una cadena de eventos que llevaría finalmente a la erradicación completa del mal del universo. La batalla moderna, la batalla continúa, pero las mareas están cambiando. La rebelión de Satanás continúa aquí en la tierra, pero sus días están contados. Como advierte Apocalipsis 12:12 del día, el diablo ha descendido a ustedes con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. Este conflicto cósmico se dirige hacia su clímax, y el enemigo está desesperado. Jesús está regresando, y esta vez, no es un humilde carpintero. Apocalipsis pinta un vívido cuadro del regreso de Cristo. Vi el cielo abierto, y ante mí había un caballo blanco, cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Este es el rey conquistador que viene a ajustar cuentas de una vez por todas. Sus ojos brillarán como fuego, muchas coronas descansarán sobre su cabeza, y estará vestido con una túnica teñida de sangre. Un ángel descenderá con la llave del abismo, atando a Satanás por 1000 años. Dios está diciendo, basta, es suficiente, tu tiempo se ha acabado. Cristo no solo está derrotando el mal, está estableciendo su reino. Apocalipsis 21 lo describe. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. La morada de Dios está ahora entre el pueblo, y Él vivirá con ellos. No más lágrimas, no más muerte, no más lamento ni dolor. Todo lo que salió mal en Edén será corregido. La maldición que ha perseguido a la humanidad desde la caída finalmente será rota. Incluso aquellos que se rebelaron reconocerán la victoria de Cristo. Filipenses 2:10 de la mañana -11 declara que, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esto incluye a Satanás y sus ángeles caídos. Jesús está deshaciendo todo el daño causado por el pecado y la muerte. Cada dolor, cada relación rota, cada enfermedad, todo será borrado. Como proclama Pablo, la muerte ha sido devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero no tenemos que esperar el regreso de Cristo para experimentar su victoria. Podemos participar en ella diariamente amando a nuestros enemigos, perdonando a quienes nos lastiman y compartiendo las buenas nuevas del amor de Dios. Cada acto de bondad es un golpe contra la oscuridad. Este drama cósmico no solo se trata del futuro, se trata de tu vida ahora mismo. Las decisiones que tomes hoy importan eternamente. Te alinearás con el reino venidero de Cristo. El universo finalmente verá la verdad. El camino del amor de Dios triunfa sobre el orgullo y la rebelión. Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. El plan redentor de Dios será revelado en toda su gloria. La misma rebelión que amenazó con desgarrar el cosmos se convierte en el telón de fondo para mostrar el amor y la sabiduría insondables de Dios. La victoria de Jesús en la cruz no es solo historia, está viva en tus decisiones diarias. Cuando eliges el amor sobre el odio, el perdón sobre el rencor, formas parte de esta historia en curso. La verdadera batalla está en tu corazón. Cada día, enfrentas la elección de Lucifer, confiar en el plan de Dios o intentar tomar el control. Tus decisiones moldean la eternidad. ¿Cómo será tu capítulo? ¿Te mantendrás firme en la fe o vacilarás en la duda? Recuerda, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Efesios 6:12 de la mañana. ¿Cómo lucharás esta batalla invisible hoy? Tus elecciones importan, están escribiendo tu historia eterna. ¿Qué será? Pero espera, justo cuando pensamos que esta batalla cósmica alcanza su punto máximo, hay otro capítulo sorprendente que te dejará sin palabras. ¿Recuerdas a ese ángel con la llave del abismo que mencionamos? Bueno, hay mucho más en esta historia de lo que parece.
Este ángel misterioso lleva un nombre que provoca escalofríos, Abaddon. Piénsalo, Dios eligió a este ángel específico para la tarea más importante de prisión en la historia, encerrar a Satanás mismo por 1000 años. Pero, ¿quién es este ser poderoso? ¿Qué poderes especiales le dio Dios? ¿Y por qué fue elegido para esta increíble tarea? La historia de Abaddon te dejará boquiabierto. Estamos hablando de uno de los guerreros más poderosos de Dios, seleccionado para una misión que cambiaría todo, y confía en nosotros. Lo que sucede a continuación es absolutamente increíble. ¿Quieres descubrir la historia no contada del ángel oscuro de Dios que encarceló a Satanás? Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No creerás lo que encontramos en la Biblia sobre esta figura misteriosa. No te lo pierdas. Haz clic ahora para continuar este asombroso viaje.